En este vídeo voy a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, tratando técnica y métricamente cómo Bitcoin hasta ahora ha sido la mejor compra posible y cómo de momento también sigue siéndolo. Antes de empezar con el vídeo, para todas aquellas personas que operáis con cuentas de fondeo y que sobre todo queréis saber cuál es mi opinión sobre la mejor empresa de fondeo que yo recomiendo a día de hoy, quiero hacer un pequeño comentario sobre FundedNext, del cual encontraréis el enlace, link de referidos, evidentemente, abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo. Antes de nada, quiero dejar claro que las empresas de fondeo, en términos generales, tenemos que aprender a utilizarlas, y el hecho de casarnos únicamente con una sola empresa de fondeo y de poner todos los huevos en la misma cesta puede ser bastante peligroso, ya que nada nos ampara ni nos asegura de que vayamos a poder recibir el dinero que debemos y que nos merecemos. Pero bueno, dicho esto, como hay que elegir y hay muchas personas que no son capaces de tener una suma de capital suficiente ni a corto ni a medio ni lo serán a largo plazo para poder vivir del trading, vamos a elegir, en mi opinión, la mejor empresa, y en este caso es FundedNext. Evidentemente hay muchas diferencias entre un broker y una empresa de fondeo. La empresa de fondeo te da un máximo o un total de $200.000 para que puedas hacer trading. En cambio, en el broker tienes que aportar tu propio capital, que sí, puede ser ilimitado, pero también puede ser mucho menor y sería lo normal a $200.000. Evidentemente, en cuanto a riesgos dentro de la empresa de fondeo, más allá de lo que ya he mencionado, el riesgo una vez estás operando se reduce a perder el máximo que te dejan perder dentro de tu propia cuenta de fondeo. En el campo del broker, el mayor riesgo sería pues perder todo tu capital. Los requisitos de depósito en las empresas de fondeo simplemente requieren que pagues uno de los diferentes planes que hay. Aquí tenemos diferentes planes con 2 pasos o con un paso. Lo único que tienes que hacer es totalmente pagar ese plan, y ese es el riesgo que puedes asumir en ese sentido. Y por último, en cuanto a las comisiones, las empresas de fondeo ofrecen literalmente cero comisiones en cuentas en RAW Split, mientras que los brokers cobran comisiones por cada uno de los lotes. Así que nada, en definitiva, mucha calma, mucha cabeza, pero el hecho de tener que elegir una cuenta, una empresa de fondeo, ya nos obliga a tener que arriesgarnos dentro de lo que significa operar con empresas de fondeo, lo que dentro de esa elección, pues, ¿por qué no elegimos la empresa de fondeo más fiable o la empresa de fondeo que más garantías nos puede dar en este sentido? Así que nada, encontraréis abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo el link para acceder a FundedNext. Habiendo dicho esto, vamos a ir directamente a por el análisis, y es que quiero empezar con este pequeño mapa de calor en el cual, pues bueno, simplemente depositamos diferentes activos o depositamos una moneda referencia, en este caso tenemos Bitcoin, y lo comparamos con otras monedas. Pues aquí tenemos altcoins contra Bitcoin, altcoin contra Bitcoin, altcoin contra Bitcoin. Es muy interesante ver cómo en diferentes espacios temporales, en un ratio de los últimos 30 días, del top 200 tenemos 141 en rojo y 39 en verde. Oye, aquí 141 más 39 no suman 200, no suman 200. Sin embargo, el hecho es que también tenemos que tener en cuenta que la plataforma pues no da más o no da todas las 200 criptomonedas. Si ponemos, por ejemplo, top 100, sí que nos da 100. Si ponemos 200 no nos da 200 simplemente por eso, porque no hay 200. Pero bueno, la tónica es bastante clara. 141 rojos, 39 verdes. Si cambiamos de temporalidad y ponemos 200 días, vemos que hay 123 rojos y 42 verdes. Pero es que si volvemos a cambiar de temporalidad y nos vamos a un año, hay 113 rojos y 40 verdes. ¿Esto qué significa? Significa que dentro de un espacio corto plazo, 30 días, medio plazo, 200, y un año, 365 días, lo que sería el largo plazo, vemos como la cantidad de altcoins que están por encima de Bitcoin no se acerca tan siquiera al 40% o al 50%. Estamos hablando de lotes del 18, 20, 22, 25% máximo, máximo, máximo en cuanto a del total de altcoins que hay en el mercado. ¿Cuántas están superando a Bitcoin? Pues únicamente hay entre 30 y pico o entre 20 y pico y 40.
de 113, de 200, un poco menos, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que evidentemente ni en el corto, ni medio, ni largo plazo hemos tenido algo que pueda asemejarse a lo que significaría una alt season. Y esto lo podemos ver apoyado en diferentes direcciones, tratando técnicamente diferentes activos. En el caso de Bitcoin no hay duda alguna. Bitcoin ha pasado de una clara tendencia bajista a una clara tendencia alcista, formando una estructura de mercado híbrida entre lo que ocurrió en el año 2019-2020 y lo que ocurrió en el año 2016-2017 aproximadamente. El tema va enfocado a otras direcciones. La primera dirección es lo que ha ocurrido con Ethereum. Ethereum, históricamente hablando, suele ser la altcoin, por así decirlo, principal que empieza a formar ese movimiento impulsivo o empieza a superar a Bitcoin antes que el resto. Habréis visto la típica tabla que te indica mercado alcista, mercado bajista, no sé qué. Primero sube tal, segundo cual, tercero pascual. Pues lo primero evidentemente es Bitcoin, lo segundo es Ethereum, o así ha sido hasta ahora, hasta lo que hemos visto y simplemente porque es lo más lógico. Ethereum ahora mismo, pese a que desde los mínimos hasta los máximos ha formado una subida del 360%, que no está mal, se encuentra a un 80% de los máximos históricos, máximos que no ha sido capaz de romper, como hemos comprobado. Lo ha intentado en marzo, lo intentó en mayo, lo intentó luego en diciembre del año pasado, ambos meses, y en ningún momento ha sido capaz. De hecho, desde el máximo alcanzado hasta el máximo anterior se ha quedado a un 20%. Con lo cual, punto número uno, porque la alt season ni ha empezado ni se prevé que empiece a corto o medio plazo, porque Ethereum no ha sido capaz de dar ese sorpaso. ¿Cómo lo podemos determinar esto? Bueno, en varias direcciones, ya lo hemos comentado en otros momentos, pero simplemente voy a poner esto encima de la mesa, y es que hay un gráfico de Ethereum donde... No, este no es, este de aquí. Este gráfico de Ethereum de aquí, el cual nos deja bastante claro que no hemos alcanzado, a ver si carga lo anterior, un rechazo claro de esta banda de regresión logarítmica, niveles en los cuales Ethereum llega. Con lo cual, es cierto, no hemos formado ese gran movimiento impulsivo, pero es que igual no lo hemos formado porque aún no ha habido esa capitulación real de Ethereum que indicaría ese desastre, o entre comillas, falso desastre, antes del gran movimiento impulsivo, porque es lo que hemos visto siempre. Hasta que Ethereum no ha rechazado claramente esta zona de regresión logarítmica, estas bandas, no hemos visto el verdadero mercado alcista, no hemos visto ese verdadero momento en el cual Ethereum empieza a comportarse mejor que Bitcoin. Si ponemos encima de la mesa el gráfico Ethereum-Bitcoin, fijaros que justamente el momento en el cual Ethereum empieza a comportarse mejor que Bitcoin es una vez ya estamos dentro de esas bandas, una vez ya nos hemos metido por dentro de esas bandas. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque si ponemos el gráfico naranja es cuando empieza a subir este gráfico naranja. ¿Qué significa que suba este gráfico naranja? Que Ethereum Bitcoin sube. ¿Qué significa que Ethereum Bitcoin suba? Que Ethereum se comporta mejor que Bitcoin, ya sea porque cae más, o sea, porque cae menos o porque sube más. ¿Qué significa que Ethereum se comporte mejor que Bitcoin en un mercado alcista? Que Ethereum sube más que Bitcoin. Y esto no ha ocurrido aún. De hecho, aquí pues vemos la comparativa entre la banda de regresión y el gráfico mencionado de Ethereum Bitcoin, pero es que además, voy a eliminar todo esto, si ponemos el gráfico de Ethereum Bitcoin encima de la mesa, vemos lo siguiente. Y es que, y esto lo voy a eliminar ya también, si ponemos el gráfico de Ethereum Bitcoin podemos ver, o mejor dicho, vamos a poner este de aquí, podemos ver que el comportamiento ha sido literalmente clavado a lo que hemos visto y a lo que hemos vivido en anteriores ciclos. Y es un momento, un gráfico, un dibujo de gráfico, mejor dicho, en el cual, como puedes comprobar, ha hecho exactamente lo mismo, formar esa sucesión de tres máximos decrecientes y un suelo que se ha roto, ha capitulado Ethereum Bitcoin y luego se ha dado la vuelta. Tres máximos decrecientes, suelo, ruptura, capitulación y se da la vuelta. Tres máximos decrecientes, suelo, ruptura, capitulación y aún no ha terminado de dar la vuelta. Sin embargo, sí que podemos entender que en el caso de Ethereum podríamos ver alguna pequeña caída.
según lo que hemos analizado en el gráfico anterior, teniendo en cuenta el indicador, teniendo en cuenta el ciclo de mercado en el cual nos encontramos y teniendo en cuenta también esta estructura o esta diagonal de varios toques que anteriormente se rompió y significó esa caída, se rompió y significó esa caída, con lo cual no sería raro el hecho de ver un Ethereum que se acerque sobre los 2000 y pico. No tiene que ser una super caída, es decir, desde los 2000 al 20, sería un 20% más o menos, pero si ya en mercados alcistas o dentro de este gran mercado alcista y dentro de la estructura lateral que está viviendo el precio de Bitcoin, estamos viendo cómo Ethereum Bitcoin cae. ¿Qué ha hecho Ethereum Bitcoin mientras Bitcoin se mantenía plano? Caer con fuerza. ¿Qué pasaría si ahora Bitcoin hace así y se va a los $84.000? Que Ethereum Bitcoin podría caer de manera mucho más contundente, porque si Bitcoin se ha mantenido plano en un mercado alcista e Ethereum ha estado cayendo, ¿qué pasa si Bitcoin cae? Entonces empezará a subir Ethereum. Parece raro pensarlo de esta forma, lo cual podría significar esa capitulación final dentro de Ethereum Bitcoin, porque además, de momento, como ya hemos estado viendo anteriormente, la dominancia de Bitcoin ha seguido subiendo. Es decir, ¿qué es lo que ve la gente? La gente ve que Bitcoin sube, perfecto. La gente ve que Ethereum está en una disposición atractiva para invertir, en una disposición atractiva para superar a Bitcoin. No. ¿Qué piensa entonces la gente? Que el resto de criptomonedas están mucho peor. De hecho, hemos visto algún pequeño progreso, pero ¿cuál ha sido ese progreso? Si un año, 200 días y 30 días, el 90% o el 80% de altcoins están por debajo de Bitcoin. No ha habido ningún progreso real. ¿Qué es lo que hemos visto? Pequeños picos de salidas de meme coins y locuras de estas en los cuales la gente ha seguido invirtiendo dinero. Pero Bitcoin está subiendo, Ethereum ya está mal, el resto, ni hablemos del resto. ¿Qué hace la gente? Seguir metiendo su pasta en Bitcoin. Es que hemos visto cómo, voy a poner USDT.D, hemos visto cómo la dominancia de USDT caía con fuerza. ¿Qué significa que la dominancia de USDT caiga con fuerza? Que la gente, de una vez por todas, quita su USDT y se va a otras altcoins o a otras criptomonedas. ¿Cuáles han sido estas criptomonedas? Pues Bitcoin. ¿Por qué? Porque USDT ha caído y ha roto una diagonal y otra diagonal, con lo cual la gente ha estado quitando su USDT del carro y lo ha estado metiendo en Bitcoin, porque la dominancia de Bitcoin ha seguido subiendo. Es que no hay ninguna otra explicación. Si ponemos la dominancia de Others, fijaros, Others ¿qué es? Others es el gráfico el cual excluye el top 10 y se centra en el resto de la capitalización de mercado. Bien, hemos visto un tirón importante de Others que obviamente coincide con una caída importante de USDT. No toda la pasta de USDT cayó del 18% de dominancia y se fue al 8%. Imaginaros sacar el 10% de una criptomoneda como es USDT y meterla todo en otra. Es imposible, ¿no? Con lo cual, ese 10% ¿en qué se ha repartido? Pues una parte en Others, que pasó del 8% a 14%, es decir, subió un 6%, y otra parte, como hemos visto en Bitcoin, que siguió subiendo la dominancia de Bitcoin bastante. Entonces, cierto, hemos visto ese cambio, esa caída de USDT y ese incremento en Others. Vamos a poner Bitcoin.D, la dominancia de Bitcoin. Pero es que luego la dominancia de Others ha ido cayendo. ¿Dónde ha metido la gente la pasta? En lo naranja, que es USDT, y en lo rojo o morado, que es Bitcoin. Con lo cual, hemos vuelto a ver ese giro de Others a Bitcoin y a USDT. Algo que, evidentemente, en mercados alcistas no vemos. ¿Qué es lo que vemos en mercados alcistas? Fijaros, tenemos el gráfico de Others o la dominancia de Others aquí detrás. De aquí a aquí, la dominancia de Others subiendo. ¿Qué es lo que hace la dominancia de Bitcoin en mercados alcistas? Cae. ¿Tiene fases impulsivas? Sí, grandes fases impulsivas. Hombre, si viene lo que viene en el año 2020, tú tu dinero tampoco lo quieres tener todo en Cardano.
lo querrás tener en algo más seguro, como puede ser Bitcoin dentro de la inseguridad, como puede ser USDT dentro de la inseguridad, por no decir de que te lo llevas al SP500. Pero bueno, independientemente de ello, la tendencia, independientemente de las tendencias a corto plazo, de los pullbacks a corto plazo, es la dominancia de Others sube, la dominancia de Bitcoin cae. Esto no lo hemos visto aún, no lo hemos vivido. Claro, ¿cómo vamos a haber vivido una all season o a esperar el hecho de vivir una all season a corto plazo si Others o la dominancia de Others está como está? ¿Cómo está la dominancia de Others? Pues totalmente destrozada. En una zona de soporte muy importante que de romperla envía la dominancia a niveles no vistos, pues bueno, desde lo que vivimos en el año 2020. Perfecto. ¿Cómo está el gráfico de Others? Dejando la dominancia. ¿Cómo está el gráfico de Others? El gráfico de Others, aquí lo tenemos. A ver si se carga. No está en un punto que digamos crítico. No está en un punto, bueno, pues como por ejemplo podríamos decir Ethereum, que Ethereum ha hecho un triple techo gigante, bla, 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 bla. Pero sí que está en un momento en el cual ha replicado exactamente lo vivido en el año 2018, 2019 y 2020 y ahora, nos guste o no, se encuentra literalmente en el mismo punto que esta flecha de aquí, donde ya había formado un mercado bajista con la línea de color rojo o con el recuadro, una pequeña acumulación, un primer gran impulso, una desaceleración en una resistencia, caída, doble techo y capitulación. Caída, doble techo y capitulación. Estamos dentro de esa capitulación que, para quien no se acuerde, en el año 2020 implicó una ruptura por debajo de estos mínimos de aquí. Obvio, aquí vino lo que vino en el año 2020, pero no sabemos qué hubiera ocurrido. Igual hubiera sido peor si no hubiera vivido esto, si no se hubiera vivido lo que se vivió en el año 2020. Lo que está claro es que técnicamente hablando, cuando tú desaceleras en una zona de resistencia y empiezas a caer y a formar máximos y mínimos decrecientes, puedes entrar dentro de una tendencia bajista y encaja con que Others venga a buscar esta zona de soporte. Pero es que, de verdad, no sería tan raro. No quiero que esto se interprete como algo negativo o como algo en contra del mercado alcista, ni mucho menos. Sería algo natural, porque si el precio de Bitcoin está flojeando en una zona de máximos, es que no tiene ni que requerir esto de una estructura técnica concreta, que la hay. O sea, el precio de Bitcoin ahora mismo está formando una estructura técnica que no es buena, no es positiva para el ciclo alcista. Aunque no la estuviera formando, aunque estuviéramos en claros máximos, una caída del 20% en Bitcoin puede venir en cualquier momento. Literalmente en cualquier momento. Por dos noticias, por dos tonterías. En cualquier momento. Si Bitcoin cae un 20%, que, por cierto, lleva sin caer un 30%, 840 días o así, teniendo en cuenta los cierres, no las sombras, los cierres, 840 días sin caer un 30%. El récord fueron 420, con lo cual es un récord gigantesco. Pero bueno, da igual. El hecho de que Bitcoin caiga un 20%, que no es nada, vamos a poner un 20% desde aquí va, desde este punto. Un 20% es que Bitcoin se vaya a los 77.000. ¿Qué es esto para todo el ciclo alcista? Nada. Pues, ¿cómo puede reaccionar el mercado de altcoins si Bitcoin cae un 20%? Y Bitcoin es lo que está sustentando literalmente todo este mercado. Pues, esto lo comento porque es algo que no sería raro. No tenemos que verlo como algo que pueda generar miedo, frustración, que pueda indicar el fin de un mercado concreto. Si ya comparamos, y con esto terminamos, tanto Others como Bitcoin y ponemos ambos activos encima de la mesa, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que aún no hemos completado ese patrón de 3 toques en la parte inferior, como sí que hicimos en el año 2018 y 2019, previo al bull run. Aquí tenemos un primer toque, segundo toque, podríamos venir a esta zona de aquí. Sería tremendamente factible. Y esto es Others contra Bitcoin. Esto podría pasar incluso aunque tanto Others como Bitcoin subiera. Others sube un 3 y Bitcoin sube un 9. Este gráfico cae un 6. Simple. Pues literalmente es un poco eso. ¿Por qué venimos y por qué Bitcoin ha sido la mejor decisión durante todo este mercado? Lo hemos comentado. ¿Por qué de momento sigue siendo la mejor decisión durante lo que llevamos de mercado y durante las próximas semanas? Porque
estamos viendo que todos y cada uno de los activos apuntan de momento hacia la misma dirección. Así que nada, recuerda que abajo en el primer comentario fijado en la descripción del vídeo vais a tener el enlace de Funded Next, es un link de referidos mío que te recomiendo, si te gusta y se lo quieres pasar a tu colega, no le pases el mío, pasa el tuyo, y esas mínimas comisiones que puedas recibir, pues te las quedas tú. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.